Gato, ¿cómo es que surge ese apodo de El Gato Maldonado? Buena pregunta esa. Yo estaba como jugador activo. En ese mismo tiempo vino a Santo Domingo un jugador que decían que murió no sé mucho, el Gato Jim Maldonado. Entonces, una muchacha que narraba aquí, Josefina, que es la primera que narraba, después vino Miguel Chato, ellos me pusieron ese nombre. Un día yo meto un canato y voy rápido y dijo el gato, y cuando Marra me roba una pelota dijo ¡miau! Y ahí se fue. Son datos y hay que darlos. Saludos, una vez más, bienvenidos a otra edición más de Deportes 026, el podcast con Diego Guzmán y Raymond Berroa. Hoy otra edición más de nuestro podcast que ha sido de verdad una bendición y que ustedes lo han hecho totalmente suyo. Sí, sin duda alguna, en el día de hoy estamos grabando nuestro tercer episodio. Antes de usted continuar en este tercer episodio, le invito y le pregunto si ya usted vio el episodio número 1 con Elías Solimán, el niño, y el episodio número 2 con Julio Cabrera, Kikín, la sensación, que me dicen que sus declaraciones pusieron a temblar a más de uno en esta provincia de La Romana. Ay, candela. Porque dicen que la verdad muchas veces duele. Sí. Y que eso puso a temblar a más de uno. Así que usted vaya a las 2 entrevistas anteriores, dele like, compártala, suscríbase al canal para que también pueda seguir viendo esta entrevista y la próxima. A propósito de Diego, a la gente que me comente aquí debajo, en la caja de comentarios, a quién usted quiere que sea nuestro próximo invitado en el cuarto episodio, nuestra cuarta sesión, Deportes 026, el podcast. Hemos dado un poco de todo en el primer episodio, un jugador activo, con el caso de Solimán, y una de nuestras leyendas, Kikín, que sin duda alguna, como dice Raymond, tronó, y también conocimos parte de su trayectoria como jugador y ahora en las funciones que realiza actualmente. Así que sugiéranos quién usted quiere ver en la caja de comentarios. Deportes 026, también síganos en Instagram y a la página Baloncesto 026, ahí mismo en Instagram, que nos mantenemos dando mucho contenido a todos ustedes. A propósito de contenido, clasificaron los cañeros para la fase de eliminación. Felicidades para el equipo de La Caña. Y ahora pues, a partir de esta semana, a iniciar esta fase, donde 6 equipos estarán disputándose, 2 serán eliminados para avanzar 4 a la semifinal de la LNB, que tuvo sin duda alguna una temporada regular y sobre todo el cierre de photo finish. Sí, el equipo de la casa, el equipo de Cañeros, con un muy buen desempeño en esta serie regular, ha logrado avanzar y ahora la Romana se prepara para disfrutar partidos de la segunda ronda, así que todos los fanáticos a apoyar al equipo de la casa, el equipo del Power. Así que ya lo saben, vamos a dar seguimiento a la LNB. No solamente tendremos baloncesto, más adelante vamos a integrar béisbol, boxeo, de atletas de otras disciplinas estarán visitando el set de Deportes 026, así que ya lo saben, usted puede sugerir también de qué otro deporte, cuál atleta, puede ser en sentido general, usted quiere ver aquí con nosotros. Sin más preámbulos, yo creo que ya hemos hablado mucho. Ajá. El invitado está desesperado, quiere hablar, está aquí diciendo que qué es lo que dicen esta gente, qué es lo que tanto hablan. Entonces, sin más preámbulos, vamos a mencionar el invitado de hoy. Hijo de gato, casa ratón. En el día de hoy tenemos a una leyenda del baloncesto de La Romana, gran formador de talentos, Sí. Muchos han salido bajo su tutela. Incluso Elías Solimán, cuando vino aquí, dijo que el jugador que no agradece a Gato Maldonado es un ingrato. ¿Cómo? Porque Sí, todos han pasado por la mano de él. Sí. Y nada más y nada menos, en el día de hoy tenemos a Pedro Maldonado, cariñosamente el gato, quien está en el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Bueno, primeramente, gracias a Dios y a ustedes, muchachos, que se molestaron en invitarme, ya que ustedes, como yo dice que soy un catador de talento, también yo he tirado el ojo en ustedes dos. Bueno, para el que no lo sabe, el gato, a él lo dice relajando, pero siempre este tipo de personas, los que él como coach, nos ha ayudado, ¿verdad?, en la parte técnica para
desde pequeños, más jóvenes, conocer más sobre la parte técnica del juego, que es importantísimo para nosotros ya en este sentido comunicacional. Sí, sin duda alguna, Gato es una persona de la cual tú adquieres muchos conocimientos. Y tú mencionas la parte técnica, pero yo te voy a mencionar algo más importante. Es que tú ver a Gato es sinónimo de disciplina. Sí, sí. Y para tú hablar con Gato tienes que ser medido, disciplinado. Y de verdad que sí. Y felicitarlo por esto. Y nada, un placer para nosotros poder tenerlo en el día de hoy aquí. Ser nuestro tercer invitado. Sí, bienvenido sea. Bienvenido sea a Deportes 026. Wow, tú sabes que los tercer bate del equipo son jugadores importantes. Tienen que ser responsables. Me siento muy bien y estamos listos para contestar la pregunta. Gracias, Pedro el Gato Maldonado. Siempre le pregunto a nuestros invitados fuera del aire cómo nos conocimos, pero voy a empezar a hacerla ahora en grabación. Entonces, para el Gato Maldonado, ¿cómo nos conocimos? A ver si usted se acuerda. Bueno, yo siempre que voy a ver los partidos del polideportivo, lo uso como forma de cauteo, Sí. que puedo ver los partidos tranquilos, me siento en los sillones amarillos de arriba, y ahí yo vi ese jovencito que me preguntó algo, y de ahí ese dio Uma. Claro. Hace muchos años, para que ustedes vean, nosotros teníamos la costumbre todavía de si no estoy en la transmisión, veo los juegos allá en el último asiento, la última fila allá arriba. Yo creo que es el mejor lugar para ver partidos porque Sí. no se para nadie delante de ti, que espérate, que siéntate, que esto, que lo otro. Y la gente de arriba no vocea tanto como el que está en el courtside. Y nadie tira botella atrás. Pedro el Gato Maldonado. En la presentación, Raymond Berroa pues dejó para un servidor Claro. el dato más importante, o uno de ellos. Quizás él dirá que no es el más importante, pero nosotros lo consideramos así. Todos. Pedro el Gato Maldonado es hoy en día el dirigente con más campeonatos en la historia del TBS de la Romana. Exactamente con 5, porque son datos Y hay que darlos. 5 campeonatos lo colocan como el líder histórico en el listado de los dirigentes del baloncesto superior de la Romana. Sus impresiones al conocer y saber este tipo de datos. No, yo me siento muy bien de esa información, pero tú sabes que la prioridad mía es que también en el torneo superior yo veo muchos jugadores formados que han pasado por mi mano, pero los campeonatos son importantes porque es bueno para la trayectoria. Yo le preguntaba a otra persona sobre el listado. Si buscamos en el listado de campeonatos, exactamente lo conversaba con Elías Solimán, en el listado de más coronas, si le anotamos el número 5, porque en su más reciente final, año 2024, con la tribu de Quisqueya, usted no dirige el último partido, pero no hay dudas de que usted es quien debe figurar como el artífice de la corona, ¿o qué piensa usted? Bueno, yo creo que hicimos el trabajo. Hicimos el trabajo y llegamos hasta ese lugar. Y yo creo que eso no está en la mano mía, está en la mano de los conocedores del deporte. Pues yo creo que sí, en algo un 90% debe ser algo positivo. De 100. Más del 90%. Claro, porque la serie se divide. Pero eso es importante. Pero lo más importante es que se logró el campeonato. Ahora que caímos ahí, vamos a entrarle al tema de una vez. Sí. ¿Por qué Gato Maldonado abandona el equipo en el partido número 5? ¿Qué pasó detrás? Hubo muchos rumores, se dijo, votaron al Gato, que esto, que lo otro, que Gato renunció, que lo fueron a buscar a su casa, pero que Gato no quiso. Explíqueme usted Que lo es el llamaron. dueño de la verdad. No, todo lo que tú dices fue verdad. Yo le doy las gracias a muchas personas, principalmente a Aquiles Golfo, Presidente del club La Tribu se de mantuvo todo el Quisqueya. tiempo dándome el apoyo, pero la realidad fue que fue mi decisión. ¿Por qué? Porque me sentí traicionado. Nosotros convocamos un entrenamiento a las 12 del día. Cuando yo voy a las 12 del día no va ni un jugador y se aparece el gerente. Y ya jugadores que tú tienes, que son como tus hijos, me informaron que no iban a ir, porque fue decisión del gerente y de algunos jugadores. Espérese. Entonces yo entendía que si yo no me querían,
yo no podía estar ahí. Entonces, pero pasó lo que había pasado. Hubieron las personas que de verdad te aprecian, fueron a mi casa, me llamaron, pero yo le expliqué la situación. Yo dije, por lo mejor del equipo es que yo no esté. Porque si yo estoy, no van a estar otras personas. ¿Entiendes? Ok. Porque la decisión mía era que si yo estaba, lo que yo sé que hicieron la trama, como dicen, yo no iba a estar con ellos, porque yo no era confiable. Entonces, hasta lo que más me dolió es la trayectoria que yo he tenido en ese club. ¿Entiendes? Pero yo entiendo que la disciplina siempre es lo principal. Ahí decidió no continuar. Decidí no continuar porque entendía que ya no, la química se había perdido, porque ya había jugadores que no aceptaban lo que yo estaba haciendo. ¿Le molestó en el momento? Me molestó y me dolió, porque jugadores que fueron creados por el Gato Maldonado. Si Y son amados míos todavía. Si yo le preguntara nombre de jugadores que formaron parte de esa traición que usted menciona, ¿pudiera mencionarme algunos nombres? No, porque no podemos llegar hasta ahí, pero muchos lo saben, porque muchos lo hicieron, digo cómo lo hicieron por presión, porque acuérdate que a veces hay personas que toman decisión obviando lo que le estén pagando, porque a veces hay jugadores dirigentes que nombran, y los asistentes, cuando los retiran ellos, se van junto con ellos, pero hay muchos jugadores que a veces, como hacen un núcleo, ellos como hay prioridad, los jugadores, y hay mayoría, sí, apoyan a sus jugadores. Y muchos no tenían la fuerza para irse. Entonces lo llamaron de la tribu, le dijeron, ven, regresa. ¿Realmente lo llamaron? No. En el minuto, el juego era a las 8 y a las 7 estaba el presidente en mi casa. El presidente, sí, Kelly Holbrook. Sí. No, gerente Kelly Holbrook. Como persona, él estuvo allá y me dijo, yo no, que es lo mejor que yo no vaya. Y también tengo que agradecerle también a Andrea Cota. Pauco. Sí, que me dijo, tú no vas, ¿qué problema? Y yo, no, vete, tranquilo. O sea, él se puso a la disposición, sí, lo llamó. Sí, él me llamó y me preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú vas ahí? No, yo no voy ahí. ¿Y qué tú crees que yo haga? No, termina. Es decir, que podemos decir en buen dominicano que Andrés Acosta fue caballeroso. Sí. Llamó a su superior en ese momento. ¿Qué está sucediendo? Indíqueme usted qué debo de hacer. Y Gato Maldonado, pues, le da luz verde. ¿Se pudiera decir, Gato, que esta ha sido la experiencia más amarga que usted ha vivido en el baloncesto superior de la Romana? Yo creo que sí. En el baloncesto en general, eso ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Porque es que, estamos hablando de trayectoria. Estamos hablando de el club que formamos. Prácticamente cuando Quiqueya era en la franquicia, yo era jugador. Y yo fui de los motivos de que Quiqueya era en la franquicia. Porque yo estaba desarrollándome en otro club. Y cuando dieron la franquicia, fue que nosotros teníamos que estar, ellos tenían que tener jugadores del cartel. Y así me llevaron a mí, a Eddie Batista, inmediatamente dieron la franquicia. Porque teníamos figura. Y nosotros aparte de la figura. Y siendo jugador, yo entrenaba a todos los muchachos. Felo Suárez, Moisés Michel. Esos se formaron mientras yo estaba como jugador. Wow. Entonces, ya para cerrar ahí, tomando en cuenta que usted dice que ha sido la experiencia más amarga que usted ha vivido en base a baloncesto, donde usted convocó a práctica y hubo una parte que dijo que no fueran a prácticas. ¿Volvería el Gato Maldonado en otra ocasión a dirigir a la tribu de Quisqueya? Acuérdate que somos profesionales de esto. Sí. No te digo que no, pero en este momento no está en mi ánimo, no está en mis planes volver a dirigir a la Quisqueya. Pero no te puedo decir que no lo haga. Okay. Pero en estos momentos no está en mis planes ahora. De acuerdo. El Gato, para la temporada 2025, el torneo 40, ¿recibió oferta de la tribu de Quisqueya o no ha tenido más conversación? No. Entonces ahí yo sé que varios equipos lo llamaron y supongo que usted eligió la mejor opción, que fue Juan Pablo Duarte Bancola. Explíquenos esa parte ahí, cómo se da eso. Sí, yo tuve varias ofertas. Inclusive hubieron equipos que me contrataron, pero ya yo había hablado con Bancola. Inclusive que yo hablaba contigo, te decía, Diego, ya yo estoy firmado. Sí. Lo que pasa es que yo quería llegar a un sitio
donde yo pudiera formar, donde se viera lo que uno hace. Y con Bancola nosotros hicimos un buen torneo, yo creo que hicimos un torneo. Sí. Yo creo que lo que trajo a colisión, lo que pasó, que no pudimos avanzar más, fue que hubo muchos problemas con la contratación de jugadores, el mismo problema de pago. Mira, cuando el primer juego nosotros de la semifinal hicimos un récord. Yo no había visto una semifinal tú ganas un juego por más de 40 puntos. De 42 fue el primer juego ante la tribu, esa victoria. Y el premio del otro día fue que un jugador tuvo que irse. El armador, ¿se acuerda? Y un refuerzo. El refuerzo, el que me hizo el juego, que le decían Batatica. Argenis Ulloa. Sí. Ese fue la sorpresa. Y la otra sorpresa es que... hubo más. No, y que ustedes vieron que en el banco teníamos 6 jugadores. Sí, sí. Y perdimos tiempo extra ese juego. Sí. Y la gente, ¿por qué usted aclara eso? Porque a veces la gente se va con el amague, fue por el manager o algo así. No, yo no, porque todo el mundo sabía que lo estaba pasando. Okay. Yo aclaro eso porque fue en la situación que se dio, porque muchos van a preguntar, en ese juego nosotros teníamos a Donator de una lesión, También. acuérdense, pero teníamos a Samuel que llegó tarde al partido, hubieron más jugadores que llegaron tarde, entonces era problema económico y yo en eso no podía hacer nada. De acuerdo. Gato Maldonado, son 5 coronas. Empecé con ese dato. Vamos a repasar esos 5 campeonatos que usted ha ganado como manager. ¿Cuáles son? ¿Cuáles han sido? 2000. Tú tienes que ayudarme. Pero los primeros torneos fue, Ajá. eso no se me olvida, fue el 2004, 2005, back to back. Back to back, con la tribu de Quisqueya. Sí, pero hay otro dato. Ajá. Era gerente Y manager. y manager. En ambos. En ambos, en los dos. ¿Quiénes estaban ahí incluidos en ese equipo? Ya, o sea, de refuerzo, si recuerda, o como nativos. Yo me acuerdo como ahora, yo me acuerdo que el quinteto de ese primer torneo fue una transacción que hicimos de un jugador que tenía varios años siendo la posición 1 y tuvo muchos problemas con él a ponerlo en la posición 2, fue Andrea Cota. Pauco. Llevamos a Pauco a la posición 2 y teníamos al Eterno, Andy Williams, Sí. en la posición 3, en la 4 estaba Juan Pablo Montá y en la 5 teníamos a Carlos Solano, ¿me acuerdo? Y la posición 1 era Otto Bandroy. Muy bien. Esa es su primera corona como manager. Sí, sí. Inolvidable para usted. Inolvidable. ¿Contra quién fue ese campeonato? Las finales Del 2004, sí. fue con Villaverde. Villaverde fue, no, 2005 fue con Villaverde. No, 2005 fue con el Chola. Sí, sí, exactamente. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, 2005 van contra Chola. ¿Quiénes estuvieron ahí? Ya ahí varió un poquito la cosa. Ahí teníamos casi el mismo quinteto, pero estaba Omar Solano, que es un jugador que era un jugador nativo. sí, pero se desarrolló en Estados Unidos. Sí, que pero de eran dos, pequeño que son los hermanos Solano, ¿verdad? Carlos Solano y Omar. Y Omar Solano. Y ahí estaba lo eterno. Ahí empezó. Paul. No, ahí vino Pau Ramírez. Ahí entró Pau Ramírez ya. Y tenemos a Andy Williams, Juan Pablo Montá. Ese era el equipo de nosotros. Bueno, entonces esas son sus primeras 2 coronas al frente de la dirección del equipo de la tribu de Quisqueya. ¿Vuelve a ganar cuándo entonces? Pero hay un dato. Viene dato. Que en ese equipo, en el 2005, 2005 tuvo Ramón Ruiz. Con la tribu de Quisqueya. Con la tribu fue ¿es verdad? campeón Ramón Ruiz. Sí, es verdad. Ramón Ruiz fue un engaño que nosotros hicimos. ¿Cómo así? Explícanos esa. Hicieron un draft de jugadores. Ramón estaba lesionado. Yo mismo lo estaba tratando. Y lo cogí lesionado. Todo el mundo lo dejó porque estaba lesionado. Y Ramón en la final fue un jugador importantísimo en nosotros. Ese año ustedes le ganan la final 4-1 a Villaverde, según los datos. Que, pues, a veces, si tiene algún error, bueno, nos excusan, pero esa final aseguramos que fue contra Villaverde 4-1 que la ganaron. Sí, Y pero en 2005 fue el Chola. contra Chola, exactamente. Sí, sí. Van contra el Vigilio Castillo Chola, que lo ganan vía barrida. Fue barrida esa, sí. Pero los partidos fueron fuertes, Diego. Porque ellos tenían a Reggie Charles en su prime. Y fue muy difícil. Los juegos se abrían al final, pero
pero la temporada fue una tremenda temporada y fue una tremenda final. ¿Qué pasa con el Gato Maldonado que no vuelve a dirigir a la tribu después de esos 2 campeonatos? Entra a dirigir a la tribu el popular Quibé. Un saludo para Quibé, Zorrilla. Y entonces dura un tiempo hay un tramo donde Quisqueya gana campeonatos, pero que usted no está como manager. Sí, ya hubo también, yo me aguanté un poquito porque estaba con Héctor Valle en Santo Domingo. Me acuerdo que yo estuve allá, Julio Cabrera, estaba Huaca González con nosotros, y yo era asistente de Héctor allá. Y cuando yo estaba allá, me desligué un poquito de dirigir aquí, dirigí en San Pedro. Después cuando vine, Quibé había ganado 2 años. Sí. ¿Y qué voy a hacer? Fui a dirigir al Chola. El Chola, que me acuerdo que se fue cuando salió un jugador, que siempre yo tengo la suerte de traer jugadores, un jugador como con 15 libras y 15 años, Carlos Sánchez. Wow. Carlos Huesito Sánchez. Lo llevé al Chola y me acuerdo que el papá me dijo a mí, tú eres responsable de lo que le pase a mi hijo. Pero Carlos venía desarrollándose en el Club Catanga, Sí. pero también pasó por la escuela de baloncesto. Bien, entonces, tercer campeonato con Quisqueya es en el 2012. O tercer campeonato en su carrera. Sí, en su Y carrera. Se en da su la carrera coincidencia como manager. de que los 3 son con la tribu de Quisqueya. Sí. ¿Todos han sido con la tribu? ¿Sí? Sí, todo. Los 5 han sido con la tribu, que va, precisamente también tenemos que hablar sobre esa situación. 2012 gana con la tribu de Quisqueya una épica final ante el Virgilio Castillo Chola en 7 juegos, siendo Lennox McCoy el jugador más valioso. Háblenos de ese año. Ese es el torneo el que más yo he gozado. Ay. ¿Por qué? Pero ese torneo nosotros nos vimos la serie. Primero jugamos una semifinal Con Bancola. con Bancola, que jugamos era un 7-4, ¿verdad? 7-4, 5-3, pero jugamos todos los juegos. Se decidió en el último partido. Se fue al máximo, que ahí es que está Manuel Guzmán por Bancola y Marlon Martínez por Quisqueya. Ahí fue el problemita de ellos. Sí, entonces, Dos tipos en su prime, 2 tipos de élites a nivel nacional. pero fue fuerte eso. Nosotros tuvimos esa serie, después vamos con el Chola, y cuando abrimos los ojos la serie estaba 3-2 ganando Chola. Ese es el... 3-1 estuvo la serie. Sí, no, 3-2, 3-2. 3-2. Sí, que ese es el torneo de la vaca. Porque dice que Chola tiene una vaca. La tenía ready, ok. Tiene una vacalita y no pudieron comérsela. Pero pero usted no se acuerdan de ese equipo del Chola. Ese equipo de Chola tenía En la posición 1. ellos A José Pancho Fortuna. sí, ellos tenían a Pancho ya para el último juego. En la posición 2. Llevaron a Víctor Liz como refuerzo. En la posición 3. Reggie Charles. Posición 4. Estaba en la 4, no me acuerdo ahora mismo. Vladimir Constanzo. Vladimir Constanzo. Se Sí, la ¿no? cobra. Sí. Nativo del Seibo. Sí. Compartían él y Reggie esa parte, y Alexis Montaz La 5. como centro. Equipazo. Venía del Banco Campuzano y los demás muchachos. Era fuerte. Pero el quinteto de nosotros era Y también. el Era bueno. dirigente era Carlos Medina. Era Carlos Medina. Entonces, usted tiene una situación en la final que selecciona Paul Ramírez Paul seleccionó en la semifinal. en la semi. Y ya, pero ustedes mencionaron todo eso, ¿verdad? Ajá. Pero ustedes se acuerdan del gran equipo que tenía Quisqueya, que usted mencionó, ¿cuántos refuerzos del Chola? ¿Cuántos mencionaron? 2. 3. 3 refuerzos. Víctor Lee, Pancho, Ok, sí, y Vladimir Bien. Constanzo. pero Quisqueya se daba el lujo que jugaba sin regional. Con 2 nada más. Ustedes jugaron en una parte con Arami Brooks y con Lennox McCoy, y después cambiaron a Arami Brooks, que era el centro, por Marlon Martínez, que regresó para los últimos 2 juegos de la final. Cuando seleccionó Paul, nosotros nos reunimos y íbamos a buscar un regional. Pero nosotros le dimos la confianza a Gustavo Sánchez, que fue que hizo el trabajo para hasta que Paul se recuperara. Y siendo un joven jugador, fue una... Su segunda temporada fue. Sí, fue una sorpresa que él prácticamente su mayor tiempo de juego en la final, en el torneo de ese año, fue en la final, Sí. y asume esa responsabilidad de gran manera. Sí, eso fue.
Una decisión arriesgada para el cuerpo técnico también. Fue un poquito, no, pero que No. no era difícil. Porque ya lo conocía. Y ya Gustavo venía de la categoría menores desarrollándose y conocía a los jugadores más que todo. Tú traías, Sí, pero entonces vienen los fanáticos y todo el mundo. Ese un novato, muchacho. y esto y que lo otro. pero acuérdate de algo, que yo era el gerente general. Cuando eso la cosa ya se manejaba mejor. Porque yo era el gerente. Y yo me acuerdo que el primer torneo, bueno, lo pueden decir los muchachos, pasó algo histórico. ¿Qué pasó? Le pagamos la primera ronda adelante. Wow. Nunca se había visto eso. Uf. Kelly me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, no, Kelly, ellos nos deben a nosotros. Si quieren, la otra ronda tienen que ganar 5-0. Entonces, eso nosotros hicimos en ese momento. Mira, y tú sabes que yo quiero que Gato cuente una historia aquí, porque tú mencionas algo que pasó por alto. Cambiaron a Marlon Martínez. Sí. ¿Por qué se cambia a Marlon? No es que Marlon lo cambia. ¿Te puedo explicar? Según la historia. Vamos a escuchar. Dale, ¿Es cierto, Ricardo. él se va o que usted lo cambia? Exacto. Marlo era uno de los jugadores más cotizados que en la más en el En país. el país. Se acabó el dinero. El rey Marlon. No había dinero para pagar a Marlo para las finales. Entonces nosotros empezamos así. Pero cuando la serie se puso 3-2, apareció el dinero. Y eso. No. Y entendíamos nosotros que Marlo era la diferencia del torneo. Porque nosotros teníamos mucho tipo ofensivo. Y defensivo, él nos daba la defensa que necesitábamos, que era la aérea. Y acuérdate que fajarse con el tractor no era fácil. Para nada fácil. De los mejores Entonces centros estaba... del país. Entonces, escucha lo que él dice. Que él entiende que Marlon era la diferencia del torneo. Y realmente lo era porque volvió y ganaron. Claro. Estaba Paul, Andy, Juan Pablo, Sí. Gustavo Sánchez, Yomar Thomas también estuvo ahí, Sí. Lennox McCoy. Yomar tuvo tremendo partido, el último partido. Sí. Otro de los muchachos que usted le da confianza también. Sí, sí. Pero Leno McCoy, ese era como hijo. Me acuerdo un día que nosotros estábamos entrenando en la mañana. Sí. Y yo le dije a quién fue, a Johnny Ortiz, que era mi asistente. Johnny Johnny Boquita. Johnny, tenemos que hacer un impacto. Bueno, los muchachos no me van a mentir. Y yo llegué a la práctica y dije, Macoy, tú estás fuera del equipo. Sí. Muchachos, todo el mundo se quedó así. Macoy empezó a hablar, por ustedes, voy a perder mi comida. Ya tú me botas. Muchachos. Sí, dijeron los demás, me imagino. Si votaron al caballo, Imagínate. ¿qué va a pasar Todo el conmigo? mundo- Mira, No. McCoy, que aunque era isleño, ¿verdad? Realmente su idioma era el inglés. Él picaba el español y de forma jocosa. A veces los muchachos lo imitan y eso. No, ya Macoy hablaba español. Sí, ya está aplatanado. Macoy, ya tú le decías, Macoy, ¿en qué tú viniste? Motoconcho. Caro, 100 pesos, gato. 100 Wow. pesos. Entonces, usted le dice a McCoy, está fuera del equipo. Fuera del equipo. Y ahí todo el mundo se asusta. Todo el mundo estaba en paz. Fue de mucha ayuda, ¿verdad, McCoy? Macoy, tremenda ayuda. Era un jugador que no era muy caro para esa época. Y Macoy vivía prácticamente en el barrio. Macoy iba al hotel a dormir nada más. Macoy se hizo de la familia. Macoy fue algo que pasó con Macoy, que usted no sabe. ¿Te acuerdas cuando vino este jugador que decía que era primo de él? Que ella ganó varios torneos con él. Sí, otro ¿cómo isleño también, otro... Ese jugó en la NBA, Sí, que que fue hacía campeón con los Cañeros en 2010. Sí, hacía donkeo Iron y Thomas. cosas. No, el otro. Maurice otro Baker, No. Mario West. No. el 10. El 2010. Wow, yo no me acuerdo ahora sí, pero él... Me va a matar hacía ese. donkeo y Es cosas. amigo mío. Sí. Sí, ese muchacho, Macoy lo trajo. Y llamaron a Macoy de Santiago. Y Macoy me dijo, yo voy para Santiago. Te voy a dejar ese, pero tú me vas a traer otra vez. Y yo, bueno, Macoy, ese es mejor que yo. Chacho, cuando ese muchacho morí Carter. No. Carter fue, no fue. Morí fue. Sí, Maurice Carter, Maurice claro que Carter. sí. Maurice Carter. Cuando Marí empezó a jugar ahí, yo le dije que Macoy viene. Bueno, dile a Macoy que- Sí, pero él tenía otro. Yo me acuerdo que un año él vino con un grupo de allá de su Sí, isla. él trajo un grupo de muchachos. También trajo un grupo de muchachos. Pero sí, era Maurice Carter. Maurice Carter fue que Macoy decía que eran primos. Ok. Gato, haciendo una pausa ahí en su tercer campeonato como manager, ¿qué usted puede decir de ese Big Three? Juan Pablo, Andy y Paul, protagonistas de 8 de
10 campeonatos con la tribu de Quisqueya. Ellos juntos ganaron 8 de 10. Wow. Ese ha sido el vitri más fuerte que ha dado la romana. Porque Sabica tuvo, pero Sabica eran dos, que ganaron muchos campeonatos. Julio Cabrera y Santo Araújo ganaron como 4 o 5. Pero ese ha sido en el país, yo creo. En el país, yo creo que esos son los 3 jugadores más que han ganado más torneos juntos. ¿Era fácil o difícil dirigirlos? Era fácil. En una parte era fácil. En otra era difícil. ¿Por qué era difícil? Por el ego. ¿Mucho ego entre todos? No, ego de querer hacer la cosa. Okay. Eso, mira, yo le voy a decir a ustedes cosas que usted no sabe. A veces yo provocaba pleito entre ellos. Ya yo lo conocía a ellos. Para motivarlo, para que se pusieran la pila. Yo me acuerdo que cuando Cholano ganó el tercer partido, yo entré al camerino y le dije, Juan Pablo, Paul, dime lo que tú me estás diciendo, Juan Pablo, antes de él. Ay. A mí no me está diciendo, se armó una. Pero al otro día, hermano, ellos pueden tener toda la diferencia. Ellos pueden estar enemigos, una semana que no se hablaban, pero ustedes lo vean juntos haciendo retiramiento, porque nosotros pusimos reglas en ese equipo. Nosotros ese equipo lo trabajamos como una familia. En Semana Santa siempre que se ganaba los torneos se peleaban los torneos y nosotros entendíamos eso. Sí, porque el torneo siempre choca con Semana Santa. Bueno, pero en Semana Santa siempre había práctica a las 10 de la mañana y el día entero no lo pasaban en mi casa haciendo parrillada. ¿Por qué Quisqueya siempre practica al mediodía o por la mañana? Muy rara vez practica de noche. Eso fue una tradición que nosotros implantamos. Porque acuérdate que todos los muchachos, los jugadores de Quisqueya eran jugadores de baloncesto. Terminaron su escuela temprano. Todos fueron bachiller temprano. Muchos fueron a Estados Unidos a jugar. Muchos se quedaron aquí. Pero eran jugadores de baloncesto. No tenían que ir a trabajar para allá, no tenían que trabajar para acá. No tenía que esperar la noche para practicar. Ellos esperaban que se acabe el torneo para jugar afuera. Ustedes saben que en un momento Andy y Juan Pablo eran de los refuerzos más cotizados que va aquí en la Romana. Sí. En el país, Andy quiera jugaban todos los torneos. Sí, y jugaban el NB también. Inclusive que Andy yo creo que ese es el esfuerzo que más ha ganado. En el distrito. Sí, con equipos diferentes. Sí, ganó con Naco, ganó con los Minas. Y Juan Pablo de lo que más ha ganado en el país. Sí, Ganó con los Prados. Y Juan Pablo ha ganado en muchos pueblos. Muchísimos torneos. Sí. Dígale a Juan Pablo, invítelo a que tiene que venir para acá cuando esté en el país. ¿De qué está aquí va a venir? ¿De qué va a venir? Pues por eso tengo que hablar claro, no puedo hablar mentira, porque yo aquí no me vaya a decir mentira. Entonces, su cuarto campeonato como manager fue en el 2018. También con la tribu de Quisqueya. Ese año le ganan de barrida, vía barrida al Juan Pablo Duarte de Bancola. En la semifinal enfrentan a Chola. Ya en la final van contra Bancola. Contra Bancola, sí, ganan por barrida. Tenían ahí a Jason Valdés entre sus refuerzos. Y estaba otra vez el tridente de Paul, Juan Pablo y Andy. Más el ingrediente de Elías Solimán. Déjame contarte algo. Bien. Elías Solimán. Nosotros perdimos un solo partido en esa temporada. Correcto. Me acuerdo que cuando estábamos jugando, ese partido que perdí fue el segundo partido. Elías Solimán estaba incómodo y me dice, no, que esos muchachos no me dejan jugar tranquilo. Armador, Andy quiere la pelota, Juan Pablo quiere la pelota. El típico. ¿No entiendes? Sí. Entonces Elías se acerca a mí y me dice... Un momento. Y Elías no había estado hasta ese momento en un equipo con tanto arsenal. Sí, no, que Elías venía de Villaverde, donde él era la principal opción. Sí. Entonces, y de los cañeros, también. Claro. Entonces Elías me dice a mí, Elías, espérate. Esa decisión la tomaste tú de venir para acá. Tú sabías para dónde venía, tú conoces a Juan Pablo, tú conoces el temperamento de todo el mundo, tú tienes que adaptarte ahora. Y ahí para allá, todo fue gloria. Es que inclusive ganamos, no perdimos un partido más, fue invicto, ganamos las finales. Sí. Sí, barrida. Sí, vía barrida. O sea, esa cuarta corona. Y el año siguiente no dirijo. Yo voy para allá. El año del invicto. El año del invicto. ¿Por qué Gato Maldonado no dirige a la tribu de Quisqueya luego del año anterior? Una temporada exitosa. Exitosa, perder un solo partido, la final vía barrida. Porque el Gato Maldonado no sigue para el 2019. Ya que ya las cosas no eran diferentes. Ya eran diferentes. ¿Por qué eran Yo diferentes? he dicho eso varias veces. Sí, porque yo le dije a ustedes
en los primeros años de Quiqueya, que ganamos Batubá, ¿quién era el gerente? Gato Maldonado. ¿Y los otros quién era el gerente? Gato Maldonado. No, Kelly Holford. Ok. Kelly Holford, que es gente que entendía del negocio, que Usted sabía, tiene química con que ellos. sabía lo que pasaba, lo olía, pero llegó el momento, el torneo que yo digo, la guerra de la papeleta. Llegaron gente que hacían inversiones en los clubes y querían tomar decisiones. Y eso yo no se lo perdono a nadie. Porque si tú me vas a hablar a mí, si tú me hablas de basquetbol, Diego, si yo no debo decirte a ti qué tú tienes que hacer con un micrófono, No, de eso yo no sé. Entonces tú no debes decirme lo que tengo que hacer con una tablilla. no. Entonces es importante que si nosotros siempre, este ejemplo yo lo puse ahora en el pasado torneo de la U20. La U20. Sí, claro. Yo hice un equipo completo. Tú bregas con la cámara, tú bregas con esto, pero no te me metes en eso. La liga municipal. La municipal. Yo era el gerente. Francis me decía, Juan Francis a veces me decía, pero acá, fulano no vino. No, yo lo voté. Cuando pediste tiempo no se paró. Sí. Que, Y el aguatero llegó tarde. que a propósito de... Por Campeón. eso ahorita mencionaba la disciplina de Pedro el Gato Maldonado. Un equipo que tenía 15 jugadores terminó siendo campeón. ¿Y tú Con sabes 9. con cuánto terminó la nómina? ¿Con cuánto? Con 9 jugadores. ¿Y qué pasó con los otros? Que lo votó a todos Oh, por indisciplina. No, porque yo entiendo hace tiempo una frase que dicen los japoneses, que la disciplina es como el talento. Y yo creo que es verdad. Tú puedes tener todo el talento del mundo, si tú no eres disciplinado, tú no vas a llegar a nada. Seguro. ese mensaje se lo da usted a los jóvenes que están viendo en este momento Deporte 026, el podcast. Yo no tengo ese problema en la escuela, porque los niños llegan a los 6 años ya. En la En la Evaeva. Eva Eva. Es difícil que tú veas, bueno, pues un muchacho, un tipo que tú veas 6'9", como Carlos Mola, que llegó allá con 7 pies, Gravier, que llegó con 6'5", ya tiene 6'10", ya tuve un talento así, pero la mayoría de jugadores, Picapollo, Christopher, Tarará, entraron de 10 años para abajo. Picapollo tiene un récord. Picapollo, yo se lo digo a la gente y quiere que es mentira. Picapollo jugó a los 4 años minibaque. Jugó junto con Brando Francis. Minibaque. Eso debe ser un récord. Es un récord. Entonces, para volver, me dijo que usted no siguió en el 2019 con la tribu de Quisqueya porque las cosas eran diferentes. Habían cambiado. Habían cambiado desde la parte gerencial. Sí, ya no había respeto en el camerino. Tú sabes que siempre yo en el camerino no me gusta que entren personas en mi hora de trabajo. Porque yo creo que la cosa se liga. Porque tú no sabes con la intención que entre una persona al camerino. Y tú tienes jugadores ahí con la cabeza caliente. Si una persona va a ofenderlo, ¿qué va a pasar? Entonces esas son las razones que yo no dejo que entre al camerino. No es por otra razón. Porque yo entiendo, a ver si yo iba al camerino y yo no entraba al camerino. El problema de ustedes, resuelvan ustedes. Y tú no podías. Ese año no dirigió. Ese año no dirigió. ¿Qué año fue ese? 2019. 2019. No fue a San Pedro ese año. Sí. No me acuerdo, creo que fue a San Pedro. Creo que no recuerdo. Aquí en la Romana no dirigió. No, yo fui a San Pedro, creo que fue a San Pedro. Ya sí, en los torneos que son en el Chola, después de ese año que viene la pandemia, 2021 y 2022, usted dirige en el Techado Jesús Cufa Santana, en el 21 al Chola, en un momento donde hubo cambio de manager, y no recuerdo si dirigió a otro equipo. No, el Chola, pero acuérdate que yo estaba... Y fue parte gerencial también. Sí, pero acuérdate que el Chola yo estaba en San Pedro, fue ese año. Sí. Que yo entré en la semifinal. Sí, ¿Fue verdad? usted llegó después, sí, en la semi. Sí. Fue un cambio de dirigente y al año siguiente inició... No, dirigió- No, tampoco. Tampoco. Después fui con Juan Pablo Duarte en la semifinal. Sí, sí. Sí. Entonces, 2024 hay que entrar con la tribu de nuevo. Ajá. ¿Cómo fue ese acercamiento otra vez con la tribu de Quisqueya? No, porque tú sabes que prácticamente uno es de ese barrio. Y tú tienes muchos jugadores que son los que te dominan. Por eso te digo que a veces cuando pasaron cosas ese año, uno se sintió mal porque hubieron personas que tú llegaste al equipo por ellos, que tú no estabas en el equipo y llegaste otra vez por ellos. Entonces ahí fue que eso me molestó mucho. Ya. ¿Cuál ha sido, y para cerrar ahí con baloncesto superior de la Romana,
¿cuál ha sido la clave del éxito dirigencial que usted ha tenido en nuestro baloncesto? Lo que te dije ahorita, la disciplina. Y el mentor mío era súpermente disciplinado, Héctor Báez. El más recto del Sí, país. porque yo creo que todas las cosas, yo fui a muchos cursos, pero el curso más grande era yo estar con Héctor en la escuela de baloncesto. Héctor era una Biblia. Los Báez son así. Porque yo entiendo que el profesor de ustedes, el papá de Juan Julio, Juan Baez. o sea, son personas así que son Rectas. tipo y son formadores. Claro. Y les gusta que la gente sean exitosos como él. Hablando de Héctor Báez, vamos para la escuela. Sí. ¿Cómo se inicia Pedro Maldonado en la escuela de baloncesto Héctor Báez Eva Eva? La escuela de baloncesto, eso fue, nosotros teníamos, yo estaba en el Club Quiqueya y la mayoría de talentos estaban saliendo del Club Quiqueya. Y Héctor siempre venía aquí a hacer campamento y Héctor nos decía, por el bien de baloncesto, tú debes salir de Quiqueya ya. Vamos a hacer un proyecto para nosotros desarrollar los talentos de la Romana. Esa fue la idea. Entonces, el profesor Félix Rijo fue que tuvo el móvil completamente. Que Félix me dijo, yo tengo todo montado ya. La escuela se llama Héctor Báez. Héctor Báez no quería. No, ponle Pedro Maldonado. Héctor Báez era un tipo. Porque fue en No, vida ese no, reconocimiento. y fue, Hace- Félix Rijo fue, Era el- que así es que va. Y arrancamos, pero oye lo bonito, para que tú veas que yo digo que es el problema de nosotros. A veces tú tienes buena intención y la gente cree que tú estás haciendo otra cosa. Nosotros empezamos con la escuela de baloncesto, nosotros llevamos 2 jugadores de cada club talentoso. a la escuela. Sí, para desarrollarlo. No era que iban a ser de ustedes. No, sino no. Era un entrenamiento especial que le estaban Porque dando. entendían que esto, el conocimiento de esto, y nosotros con él, Sus así, relaciones. teníamos 5 o 6 de cada club para desarrollarlo ahí. Empezaron los comentarios, que esto es el gato, Félix, te quieren coger los jugadores. Ay, Empezó la cosa en más, fulano se fue, hubieron jugadores que se quedaron ahí, y esto un día vamos a tomar la decisión, vamos a empezar nosotros con muchachitos. Cuando empezamos con muchachitos, llegaron un grupo de niños, Ángel Araújo, original de la escuela de baloncesto. ey. Un dato ahí. Ángel Araújo, ¿Quién más? que son originales allá. Sí, del Sí. club. Ángel se desarrolló prácticamente allá, Brando Francis, El más Contantini. Francisco Pontentini, al día de hoy en el baloncesto superior era agente libre. Sí. Porque él por eso. pertenece a Eva Eva. Sí. ¿Quién más? Hubieron más que se quedaron allá, inclusive jugadores como Elías Solimán se quedó allá, que yo me acuerdo algo del día que estaba esperando que lo dijera, pero como que le pasó, que le preguntaron como que él lo vea desarrollar, pero Elías dijo Elías fue allá, ¿quién era su ídolo? Pero el ídolo de Elías era Joel Ramírez, porque él le gustaba como Joel jugaba. Pero yo decía, mire, Joel juega bien, pero tú no puedes tirar como Elías. Como Joel no sabe tirar. Sí. Tú tienes que tirar así. De ahí yo le cambié. Él quería imitar a Joel hasta tirando. No es correcta esa mecánica. Y mira, hoy en día, Elías ha sido un mejor tirador de fuera que Joel Ramírez. Que Joel Ramírez. Que te voy a hacer una observación, Raymond. Tiene el mismo estilo de juego que Joel Ramírez. Si tú lo ves, es el mismo tempo de juego, que van tranquilos, slow. Tienen como una pausa que tienen en su juego. Ahora que yo lo estoy pensando, señores. Tipos que están hechos para momentos de presión. Sí. Y típicos armadores que, o sea, tienen el juego original de un buen armador y bueno, yo creo que cogió un muy buen ídolo para perseguirlo. Y eso lo ha hecho su carrera, lo ha demostrado. Entonces, así se forma la escuela de baloncesto Héctor Báez. ¿Cuántos años ya lleva de fundada esta escuela? La escuela de baloncesto se fundó fue en el 98. 1998 para acá, decimos 27 años de trayectoria 27 años para la de escuela de trayectoria. baloncesto Héctor Báez. Escucha esto, Diego. Y yo digo algo, y es una opinión muy particular, quizás otros se pongan guapitos. Ey. Pero la escuela de baloncesto Héctor Báez es la escuela que más trabaja en el baloncesto de la Romana junto a la tribu de Quisqueya. ¿Me equivoco? No. ¿Qué de especial ha visto Pedro el Gato Maldonado, que ha tomado la delantera
delante de los otros clubes para estar en el top, ser la escuela con más jugadores formados? Porque nosotros hemos seguido la trayectoria que teníamos en Quiqueya. Acuérdate que Quiqueya era donde estaba el mejor talento. Inclusive Quiqueya jugaba en el torneo superior prácticamente sin refuerzo. Entonces, el mismo trabajo que nosotros hacíamos en el Club Quiqueya, lo vinimos a hacer en la escuela de baloncesto. Inclusive, mira cómo ha seguido Quiqueya trabajando con un jugador formado por nuestra mano, que fue Kelly Holford. ¿Entiendes? Pensamos que el club se quedó en buena mano. Pero nosotros, yo creo que el éxito de nuestra escuela ha sido el trabajo. Y te digo algo, lo que hablo no es en base a cosas aéreas ni superficiales. Si nos ponemos a hablar ahora mismo, si Eva solicita una franquicia para el baloncesto superior de la Romana, Tiene muchos jugadores. tiene muchísimo talento. Más, yo me atrevo a decirlo, que fácilmente es el club o es la escuela con más talento. Brandon Francis, Ángel Pimentel Montaz, ¿verdad? Sí. Picapollo. Talalá. Braylin García Talalá, Gabriel Martínez, Yair Maldonado, Francisco Potentini, Sí, Sambo. Joscarlin Sambo. Sí. Bueno. Lo que están subiendo Ariel Martínez, lo que están subiendo ahora. ¿Cuántos muchachos tiene la escuela en Estados Unidos que ha logrado conseguirle becas? Ahora, Actualmente. Actualmente, ahora mismo es alrededor de 5, 6 o 7 jugadores. Wow. ¿Cómo se da esa parte de que la escuela comienza a llevar muchachos al exterior vía becas? No, eso lo inició Héctor Bay. Yo me acuerdo que Héctor Bay trajo un muchacho largo que estaba en España, viviendo en España, y lo trajo aquí a trabajar con nosotros y lo llevó a Estados Unidos y casi nadie se dio cuenta de eso. Orlando Sánchez. Orlando Sánchez. Orlando Sánchez fue de los primeros que salió representando la escuela. Héctor Bay lo llevó y todo lo que hacía era escuela de Baeva. Después fue Paul Ramírez, que Paul estuvo en Estados Unidos también. Andy Williams se fue por la escuela de baloncesto. Juan Pablo fue con Mercedes, igual que Reggie Charles. Este fue Reggie Charles, fue Aníbal Mercedes, fue Reggie Charles, Joan Mercedes, y Juan Campuzano, sí, y había otro y muchacho. Fleming Coplin. Exacto. Eso se fueron por esa vía. Pero después los otros, todos, Moisés Michel también fue a España, después fue a Estados Unidos también. Nosotros tuvimos otra cosa que nadie sabe. Nosotros fuimos los que escauteamos al Pollito, Kelvin Peña y a Marlon Martínez. ¿Cómo así? Vinieron unos entrenadores de España y fuimos a hacer un campamento a Puerto Plata. Y nosotros vimos esos dos muchachitos ahí. Y después ellos dijeron, mira, ellos tienen mucho talento, pero queremos verlo otra vez. Ellos volvieron aquí y Marlon no vino, pero Kelvin vino. Y se quedó en casa de Juan Pablo Montá. Estamos hablando de edad de 14, 15 años. Wow. Kelvin no se olvida de eso, siempre me dice. Que nosotros fuimos que le abrimos la puerta para ir a España. Entonces, tomando en cuenta, Pedro Maldonado, que usted encabeza la principal escuela de baloncesto de la Romana, o una de ellas dos, tomando en cuenta todo lo que usted nos ha dicho de ese ojo clínico, ese ojo de águila, de captar y formar talentos, ¿por qué no está Pedro el Gato Maldonado en la Liga Nacional de Desarrollo U22? Bueno, nosotros no es que no estamos, pero nosotros siempre, Julito se acerca a nosotros le damos opiniones y le hacemos diligencia de jugadores que están en Estados Unidos. Y también Julito también me dio el acercamiento de que estuviera con el equipo formando, pero yo entiendo que ya hay un núcleo formado y hay que dar a la gente que vuelen por su propia sala. Pero en lo que nosotros podemos ayudar, estamos a la disposición. Inclusive, en el roster de este equipo, yo creo que va a haber alrededor de 5 o 6 jugadores que son formados de la escuela de baloncesto. ¿Eso no lo ha motivado, no lo ha puesto a pensar en algún momento, pero yo pudiera tener la oportunidad, mandar una carta o algo? Sí, esa es la intención. Yo soy de Julito, pero estamos haciendo la cosa por los canales. Primero estamos jugando aquí en el provincial,
Gracias al Señor nos dio una oportunidad y fuimos campeón. Sí. Estamos demostrando que podemos estar y después nos vamos a preparar para solicitar si pueden otra franquicia aquí y nosotros buscar la forma porque hay mucho talento en la Romana. ¿Cómo ve usted ese proyecto de la Federación Dominicana de Baloncesto, la Liga Nacional de Desarrollo U22? ¿Qué le parece? Es un éxito. Nosotros tenemos, mira, el año pasado hubieron jugadores que consiguieron oferta para la universidad de ahí. Sí. A mí me llamaron jugadores, entrenadores. Graviel, ahí fue que consiguió su oferta. Cuando Graviel vino aquí, Graviel no tenía equipo en Estados Unidos. No. Graviel de aquí, ahí fue que lo vieron y consiguió oferta. Y muchos jugadores más pero lamentablemente no estaban preparados. ¿Qué tiene que tener un jugador para estar preparado ahí cuando lo llaman? Por ejemplo, a usted, lo llaman mucho a usted de fuera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener ese muchacho? Bueno, lo primero, acuérdate que nadie le dan beca para jugar baloncesto. Ellos te dan una beca de estudio. Profundo. Si tú vas al consulado, lo primero que te dicen allá, que cuando tú vayas al consulado y te preguntan qué tú vas para Estados Unidos, no puedes decir que tú vas a jugar baloncesto. Tienes que decir que tú vas a estudiar. Ok. Eso debe ser lo primordial. Lo primero, sí. Bueno, si tú no tienes buenas notas, no juegas. Claro, inclusive este año yo estaba esperando un juego de Christopher, que era el juego para pasar ellos para las finales. Y me dice, no vamos a jugar hoy. ¿Qué pasó? Hubieron unos jugadores que no pasaron un examen. Ay. ¿Y tú estabas en eso? No. ¿Y qué más? ¿El inglés? ¿Le exigen el inglés? Ahora mismo el inglés no es necesario, pero no es de que una excepción que tú no sepas inglés. Ya con alguna formación, ya la mayoría de eso tienen en Miami, ya tú sabes que hay muchos latinos. Sí. Y lo que te ponen con un americano para que tú aprendas el inglés. Bien, ya vamos casi cerrando. Usted ha mencionado varias veces el nombre de Christopher aquí en la entrevista. ¿Quién es Christopher para los que nos están viendo? Bueno, ese mi primer hijo. Sí. El primero es el primero. El primero, ese niño. Su primer retoño. Sí, ese es Christopher Christopher Jair Maldonado. Sí, yo digo que esos han sido los regalos que Dios me ha dado a través de las cosas que hemos hecho. Sí. Porque nosotros hemos ayudado a muchos jugadores a irse a Estados Unidos, pero Dios nos ha dado el premio de que Christopher a los 15 años fue a Estados Unidos y gracias a Dios ya se graduó este año. Wow. Y ya tenemos alrededor de 5 ofertas para universidad. División 1. No hay División 1. Ellos hay División 2 y hay Yuco, que ahora que yo creo como está la NCAA, lo mejor es Yuco. Junior College. Junior College. Actualmente, cuando estamos grabando este episodio, él está en España haciendo qué, para que la gente sepa, y cuántas selecciones ha participado. Bueno, él está en ese proyecto de selección nacional de los 15 años. El primer año no hizo el equipo. El segundo año quedó en el equipo, fueron a Centrovaque, ganaron Centrovaque, después fueron a los 17, 18 años, fueron al premundial, clasificaron y ahora se ganaron el pase de ir para las finales. Él tiene 3 años en la selección y ya van para el mundial de baloncesto. Que yo creo, ustedes me pueden ayudar en esos datos, yo creo que algunos 2 o 3 equipos han ido al mundial de baloncesto dominicano, en juvenil. Y sí, yo me acuerdo de 2. Mundial U19. Yo me acuerdo de 2. 2001, Saitama, Japón, donde estuvo la crema y la nata de este país de ahí en adelante. Andy Williams, ya Michael Martínez, Eulis Baez, Amaury Filión. Pero hubo uno más lejos. Y un grupo. Usted no había nacido, hubo uno más lejos. ¿Cuál? Porque Tito Holford, wow. Grillo Vargas, wow. Domingo Rosario, de San Pedro, Maíta Mercedes. Esos fueron, y hubo una historia grande de eso, de unos problemas que tuvo la selección en España. Y si se fija, Pedro, esas selecciones juveniles que han ido a mundiales, hemos sacado buenos jugadores porque usted menciona esa. Mencionamos la del 2001 cuando fueron a Japón. Pero ahora no recuerdo el año exacto, pero se jugó un mundial en Grecia
donde estuvo Andresito Félix, Sí. donde estuvo Jonathan Araújo, Jerry Flores. Jerry Flores, sí. Mato tuvo, ¿no? Jerry Matos, Jeromy Rodríguez, Que ha sido también, ese grupo salió y ha estado jugando siempre. Pero acuérdese, Andrés Félix. pero acuérdese de algo. Hoy estamos grabando. Fue el jugador más valioso en la victoria de su equipo en el primer partido de la final en la ACB. Sí. Con los jugadores Real dominicanos viéndolo jugar. Así es, con el equipo 19 que está allá en estos momentos en España. ¿Cómo siente usted ver que su hijo está desarrollando esa carrera del baloncesto? ¿Usted lo motivó? ¿Usted en algún momento le dijo, tú vas a jugar baloncesto? ¿O fue algo propio de él? Y pues sabemos que debe ser un orgullo para usted de eso. Mira, siempre, tú sabes que yo siempre me he manejado con los jugadores de béisbol, con la preparación, mi profesión, preparación física. Sí. Y te voy a hacer un cuento. Carlos Feble, cuando Christopher estaba subiendo, le regaló un guante. Y inmediatamente, no, Christopher jugaba pelota, pero un día, él va allá y le tira un rolling. Y en vez de tirar la pelota, es una mecánica. Ay, ¿cómo y Ricardo, ese muchacho, qué bonita. Pero Christopher, nosotros estamos orgullosos de la familia, porque gracias a Dios, él está cumpliendo lo que tiene que cumplir, lo que nosotros queremos. Donde quiera que va, la disciplina. Donde quiera que va, es buen estudiante. Y siempre, y no tenemos queja con él. Qué bien. Mira, Raymond, son muchos temas con Gato Maldonado, No. Casi vamos cerrando ya, pero es que son muchos temas. Amigo de José Juan Barea, Sí. JJ Barea. Sí. Que hay que decirlo, mire, señores. Amigo Cuando de- viene a casa de campo, JJ Barea, Gato Maldonado está presente. NBA y campeón. Justin Minaya. Sí. Siempre está presente. Sí. Mencióneme otra figura. Gato maneja muchísimas figuras, así como Sí, usted lo menciona hay hoy. muchos jugadores. Calladito. Hay muchos jugadores que se acercan a uno y uno trata de ayudarlo. Y tenemos que grabar una segunda parte. Sí, Yo sí. quiero que grabemos una segunda parte para que hablemos más de Héctor Báez. Yo creo claro. que tenemos... Gato es el indicado para hablar Sí. mucho de Héctor El Toro Báez. Tenemos ese pendiente ya que hay un reclamo nacional por su inducción, su exaltación al pabellón de la fama del deporte dominicano. ¿Verdad que sí? Bueno, yo creo que eso ya es algo personal. Porque yo no entiendo como jugadores como Héctor Báez, inclusive de la medalla famosa del 77, Sí, ese es el único que no está en el Salón de la Fama. que era Quinteto. Y era quinteto del equipo. Yo no Eso es- entiendo. Eso es una realidad. ¿Entiendes? Yo no entiendo eso. De 12 jugadores, 11 están en el Salón de la Hasta Fama. los entrenadores están en el Sí. Salón de la Fama. Menos Héctor. Entonces no sé qué pasaba ahí. Ese fue Centro Básquet Panamá. Panamá. Panamá, donde La el equipo primera ganó la medalla. primera medalla. La primera Y la- medalla. y la gente también habla de toda la medalla, pero la medalla de más importancia. ¿Usted no acuerda de la medalla? ¿Cuál? Aquí en los Los Panamericanos. Panamericanos. Cuando Félix Sánchez cogió oro, ¿te acuerdas? Sí, Héctor era el manager. Nosotros cogimos segundo lugar ahí. Contra Brasil en el país, creo que fue esa final. Perdimos ganamos a Estados Unidos 2003. y a Puerto Rico. Entonces, para cerrar ahí, Gato Maldonado, un mensaje final a los jóvenes. Y claro, que no se me quede, un mensaje para Peter. Saludos para Peter. No mata. Bueno, yo lo que le suelto a los jóvenes, lo que yo les decía ahorita, que lo primero, el estudio, lo que yo le digo a ellos. Ahí los muchachos me relajan con eso en el baloncesto. Principalmente Yomar Thomas, que en los últimos años se ha destacado en defensa. Que yo decía, yo nunca he visto un bateador designado en baloncesto. Tú tienes que defender. Y le suelto a los muchachos que también, que lo que yo les digo a ellos, que yo nunca he visto un jugador que le falten las dos piernas jugando baloncesto, una persona. Pero lo he visto en un estrado como abogado. ¿Entiendes? ¿Qué te quiere decir? Que lo primero es el estudio. Ay, Si tú no estudias, pregúntale a Peter, que está preocupado porque había bajado la nota y no iba a jugar en los torneos ahora. Peter es el crítico más grande que yo tengo en baloncesto. como manager, como todo. Peter me critica todo. Que es su hijo menor. Sí, yo dije, voy por una entrevista. Tú vas para el Boca con Diego. Gato, muchísimas gracias. No, Muchas gracias, No hay manera muchas como gracias. agradecer. De verdad que muchísimas gracias a usted. Y nada, invitar a la gente a seguir viendo nuestro contenido. Comente, sugiéranos ahí a quién usted quiere ver aquí también en el podcast. O sea, Gato, ¿quién le gustaría ver aquí sentado con nosotros? Mucha gente. Mencióneme 3. Mira, Kelly Holford Ok. Sí, será muy importante que esté aquí. Atención, Kelly. sí.
Ramón Puello, La máquina. ahí es trayectoria. ¿Y el otro y el último? Pero Es que son muchos. Huacar González El tiene mucho de El qué pastor. hablar. Ese viene para acá. Tiene mucho de qué hablar. Gracias, Gato Maldonado. Un abrazo y a ustedes sigan ahí pendientes con nosotros. Deporte 026, el podcast.